Hola, buen día. ¿Cómo dicen que les va la preocupación? ¿Qué tal? Estamos nuevamente para un video de la serie de videos de biología. Continuando con la introducción a la biología. Sí, todavía seguimos ahí. Pero diferentes temas, lógicamente, ya que son unos temas muy variaditos hablando de la introducción de la biología. Así que no se preocupen que ya vamos a pasar a la siguiente semana, donde comienza lo Richie. En fin, tenemos que terminar con lo comenzado. Pues bien, nos habíamos quedado en el video anterior conversando en la primera parte de lo que serían los bioelementos y las biomoléculas. Para recapitular un poco, pues habíamos visto que los bioelementos son los elementos químicos que se encuentran si bien en la materia, en toda la materia, pues también hay algunos que podemos encontrar en los seres vivos, cooperando con ¿no? Con su organización, con su fisiología, en fin, con su complejidad. Es así que tenemos los bioelementos. Y si unimos elementos químicos, pues lógicamente nos genera lo que son las moléculas. Pero las moléculas que cooperan con la vida, o que están de acuerdo con la vida, pues van a llamarse biomoléculas. Y de hecho todo lo relativo a la biología, pues lleva el bio, ¿no? Bueno, casi todo al menos. Y justo el estudio que vamos a realizar ahora es la bioquímica. Em, Bueno, así que prosigamos ya sin más demorarnos. Entonces vemos que los bioelementos son de 25 a 27 presentes en el organismo, ¿correcto? Bueno, en los seres vivos. Eh, ¿Qué pasa cuando hay presencia de otro elemento al nivel de un ser vivo? Como se ponen muchos ejemplos, pues em, pueden haber trabajadores de minas, o mejor dicho, mineros, o que trabajan en fábricas de, no sé, maleación de metales, etcétera, pues generalmente presentan un elemento de más, ¿no? Por la excesiva exposición con estos. Y tenemos personas que poseen, además de todos los bioelementos normales que poseen los seres vivos, pues digamos el plomo. Se podría decir que este individuo tiene 28 o 26 bioelementos. Sin embargo, esto no es así, ya que el plomo, si bien es un elemento químico, pues no necesariamente favorece o coopera con lo que es la vida, sino más bien la entorpece, ¿no? La entorpece y la mata poco a poco, como todo elemento que no pertenece al cuerpo, esto ya sea por una toxicidad que pueda producir a nivel de este, o pues la elevada concentración que puede provocar la muerte. Es así que este no sería un bielemento, ya que va en contra de la vida. En fin, entonces pasemos a hablar de lo que son las biomoléculas, ¿no? Que es un tema un poquito más extenso que lo que comprende a los bioelementos. Hablar de las biomoléculas eh, es hablar de dos tipos, ¿no? Ya habíamos dicho, las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Vamos a comenzar por lo que son las biomoléculas orgánicas, ¿correcto? Bueno, vamos a desglosarla un poco primero, para que se entienda un poco mejor. ¿Cómo es que se dividen las biomoléculas orgánicas? La dividimos básicamente en cuatro tipos. Tenemos las proteínas, tenemos los ácidos nucleicos, tenemos los lípidos y finalmente tenemos los carbohidratos. En realidad el orden no importa, todas son biomoléculas orgánicas. Y son orgánicas, nuevamente recalcamos, porque su composición, como vamos a ver, está llevada por unas cadenas carbonadas, cadenas de carbono, a diferencia de lo que son las biomoléculas inorgánicas, ¿no? Que como vamos a ver. En fin, comencemos a hablar un poco acerca de lo que son las proteínas. A ver. Bueno, las proteínas en primera instancia tenemos que definirlas como biomoléculas, pero ternarias. Recuerden, ¿qué va a ser? No son ternarias, pues. En realidad, las proteínas son biomoléculas cuaternarias, ¿ya? Están compuestas por el chon. Chon. ¿Y qué es el chon?
El chon, pues, es las siglas, bueno, las siglas no, sino los signos con que se representan los elementos que lo componen. Es así que tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estas biomoléculas, llamadas proteínas, tienen demasiada importancia en el organismo, ya que de hecho la mayor parte del cuerpo está compuesto pues por proteínas. Tenemos proteínas en la piel, tenemos proteínas en los huesos, tenemos proteínas en los músculos, tenemos proteínas hasta en la sangre. Entonces ahí ya vamos viendo por dónde va este asunto. Tenemos que explicar un poco cómo es que se forman estas proteínas, estas biomoléculas. Pues bien, estas proteínas son generadas a partir de la unión de unas unidades monoméricas. ¿Qué quiere decir que sean monoméricas? Pues que la unión de estos van a formar un polímero. Monómero viene de uno. Monómeros más monómeros se van juntando para formar lo que sería una molécula mucho más grande. Y estos monómeros tienen la denominación de aminoácidos, los cuales al unirse a través de unos enlaces denominados enlaces peptídicos, los cuales, los cuales pues van a encargarse de unir estos aminoácidos, formando así lo que serían los polipéptidos. Estos polipéptidos son lo más cercano que podemos hablar de las proteínas, son lo más cercano a lo que son las proteínas. Entonces, imaginemos que estos aminoácidos son como ladrillos. Ladrillo por ladrillo, pues se va colocando hasta formar un muro. Una vez que este muro cuenta con el número de 50 ladrillos, pues tiende a denominarse proteína, ¿correcto? Es así que esta macromolécula posee distintas funciones, las cuales la van a distinguir de las demás macromoléculas, ¿no? Funciones y además estructura, ¿no? Como su estructuración, su formación para nada semejante. Ya vamos a ver por qué. Entonces, entre estas funciones, tenemos que mencionar una función muy importante que recabe a nivel de todos los seres vivos. Vamos a hablar de la función estructural. La función estructural está llevada a cabo pues por proteínas, por ejemplo, que encontramos a nivel de la piel en los animales, a nivel de la piel, a nivel de los cabellos, a nivel de las uñas, a nivel de los huesos, de la sangre, etcétera, como ya había mencionado, de los cuales sobresalen los primeros términos, ¿no? Los primeros aspectos. Sin embargo, no hay que olvidar también pues las proteínas que están recubriendo partes que componen las plantas, partes De los vegetales. pies. Entonces, así tenemos, por ejemplo, entre la función estructural, las proteínas que más se conocen, ¿no? Que serían nada más y nada menos que la popular queratina y pues la quitina. Estructuralmente, ya que los encontramos, bueno, hablando de la queratina, esta es la proteína que está presente en la piel, junto al colágeno, junto a fibras elásticas, etcétera. Pues está en la piel, en los pelos, en la uña. Incluso la queratina tiene un olor muy característico por el nitrógeno presente en su composición. Eh, Se hace experimentos en el laboratorio en los cuales podemos observar cómo a través de someter a fuego un cuerno de vaca o de, no, perdón, de toro, un cuerno de vaca, ¿no? Someter a fuego o también la clara del huevo. Se emite un olor muy semejante a los pelos quemados. Y este es precisamente el olor que va a emitir debido a la composición nitrogénica que está incluida en la composición propia de la proteína, ¿correcto? Es así que cuando quemamos proteínas, así como el cabello, el ejemplo más claro, sentimos un olor muy característico ya, es muy común. Entonces, estas son... Ah, y faltaba la quitina.
la popular y la única llamada queratina. 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 En fin. Prosigamos con una otra función relacionada con las proteínas. Hablar de las proteínas también nos estamos refiriendo a enzimas. Enzimas, que es una función biocatalizadora. Esa es la función que cumple las enzimas. Recordemos que todas las enzimas son proteínas en realidad y pues tienen una función biocatalizadora. Esta función consiste en acelerar las reacciones químicas que ocurren a nivel de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Es así que estas enzimas actúan sobre un sustrato, modificando así el tiempo en que se debería realizar cualquier tipo de reacción que ocurra a nivel de nuestro organismo, reacción química. Entonces es de esto que se encargan las enzimas, ¿no? Esta es una función catalizadora o biocatalizadora, ¿correcto? Hablar de proteínas también tenemos que hablar de la función hormonal que cumplen algunos tipos de proteínas. Es así que tenemos proteínas como la insulina. Sí, la insulina, tal y como lo oyen, es una proteína. Entonces la función que este cumple es pues regulador. Es un regulador. Ya sabemos que cuando hablamos de hormonas hablamos de regulación o endocrino. Y bueno, biologistas, es así que contamos con la presencia de la insulina, el glucagón también. La insulina actúa, ya sabemos, como un hipoglucemiante. Y lo que sería el glucagón pues sería como un hipoglucemiante. Ambos ya sabemos que actúan regulando los niveles de azúcares en la sangre. Esto es muy importante reconocer, ya que la insulina es una hormona proteinácea o hormona proteínica, hormona peptídica también se le llama. Es así que la deficiencia o el mal funcionamiento a partir de las glándulas que se encargan de secretar la insulina, en este caso hablamos del páncreas, ¿no? De la porción endocrina. Es así que cuando por factores genéticos nacen con malformación a nivel de estas estructuras, ahí es cuando se forma una enfermedad conocida como la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, esa es una de las funcionalidades de las proteínas. También hablar de las proteínas, tenemos que mencionar las proteínas que intervienen a nivel de lo que es el sistema inmunológico. Hablar del sistema inmunológico a nivel de las proteínas nos estamos refiriendo a lo que serían tanto los interferones como lo que serían las inmunoglobulinas. De hecho, el término globulina hace referencia a lo que sería proteínas globulares, ¿no? Entonces las globulinas, recordemos, son, las inmunoglobulinas, que en realidad son los anticuerpos, son segregados pues por los denominados linfocitos B, ¿no? En la respuesta denominada humoral. Ahí es cuando se secretan los anticuerpos, ¿no? Y funcionan para la defensa del organismo. Como su nombre lo indica, son anticuerpos para los antígenos. Entonces, hablamos de los interferones cuando hay una respuesta de contraataque contra un virus que probablemente haya ingresado. Pues bien, este es a nivel de la función inmunológica que cumplen las proteínas. Ahora hablar de lo que respecta a su conformación química. Esto es para entender por qué se le llama aminoácido. Vamos a ver que las proteínas están compuestas, ya habíamos dicho, es una molécula cuaternaria, está compuesta por carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno, ¿correcto? Entonces, vamos a ver que el carbono tiene una presencia central
El carbono siempre está central hablando de las proteínas. A un costado presenta un grupo amino. Y vemos que al lado opuesto presenta lo que es un grupo carboxilo. Recordemos que el carboxilo actúa como ácido, es un ácido. Y pues vemos también que esta misma proteína presenta un elemento más, un elemento extra, que es pues como una variable. Ahora vemos y podemos entender por qué es que se le denomina aminoácido. Aminoácido. Listo, biologistas. Recordemos que la percepción a nivel de este elemento va a determinar qué proteína es de la que estamos hablando. Así, por ejemplo, si a este grupo variable se le coloca un lípido o un glúcido, pues pasaría a ser una lipoproteína y glucoproteína respectivamente. Pues bien, esto es con respecto a su estructuración química. Ahora hablar